Cierra la campaña, es por eso el motivo que no viene Javier Milei. Leandro Marcarian es economista, gracias Leandro por estar con nosotros. Buen día, ¿cómo están? 1.000 pesos el dólar es... Es lo que es, digamos, es lo que es. Acá hay varias cosas, ¿no? Por un lado, hoy es el primer día donde, digamos, se da la patada inicial a estas devaluaciones sucesivas que había anunciado el gobierno después de haber tenido el tipo de cambio fijo a partir de las PASO, ¿no? Digamos, post-devaluación de PASO y a partir de ahí, tipo de cambio fijo. Hoy era la fecha límite, entonces eso ya te da como mínimo un piso, ¿no? De cuánto se va a ir devaluando los otros dólares, los otros infinitos dólares que tenemos. Ahora, por otro lado, también hay que recordar que, más allá de lo oficial, nosotros veníamos teniendo inflaciones de 2 dígitos hace 2 meses, este último mes, digamos, discutible 8%. Si vos vas a estar devaluando de a 3% por mes, el tipo de cambio va a estar corriendo siempre por detrás, porque no hay expectativa, por lo menos en el cortísimo plazo, de que la inflación se desacelere, lo que hace que el tipo de cambio se te aprecie, que seas menos competitivo, que tengas sangría de dólares del Banco Central. Entonces, yo creo que todo esto que estamos viendo también es el mercado se está anticipando a, digamos, se están imaginando que después de la elección el gobierno este 3% mensual lo va a romper y le va a dar un salto discreto al tipo de cambio. Claro. Quiere decir que se está anticipando cualquiera fuera el ganador. Sí, a ver, sí, más allá de eso también pensá que en el eventual caso de que gane Milei todavía tenés un mes más de transición donde el gobierno sigue siendo Massa. Entonces ahí igual yo también tengo una duda de si en el hipotético caso de que gane Milei y Massa pierda, yo no me imagino a Massa devaluando. O sea, yo creo que, porque a ver, la devaluación es en parte resolver el problema, ¿no? Más allá de lo traumático que puede llegar a ser, es resolver un problema que viene latente hace años. Entonces yo no me imagino que le ceda ese, que le haga ese favor a la próxima gestión. Si ganara Milei, si gana Massa... Y si gana Massa, yo imagino algo muy similar a lo que pasó post-paso, que es un salto discreto en el tipo de cambio que hoy estaba viendo. Se necesita aproximadamente un 40% para llegar al mismo nivel que tenías post-devaluación de las PASO. O sea, en las PASO se devaluó un 22%, sumada a toda la inflación que tuviste de corrido en estos últimos meses, para volver a ese mismo nivel necesitas una devaluación del oficial del 40%. Ahora, pensando en esto que estamos viendo en el, cortísimo plazo, Cortísimo. que pasa hasta el lunes, Sí, claro. y después no podemos hacer nada más. Todo el resto que Pancho se ocupa siempre de decir, le va a tocar a cualquiera. El manejo de la inflación, el tema de las LELIQs, el tema del gasto público, preanuncia una situación parecida a qué. No, mira, la realidad es que si vos ves, hay muchos paralelismos y esto, digamos, no quiero generar, no quiero asustar a nadie, pero la realidad es que vos ves los números y estamos en situaciones muy similares a lo que tenías en la previa de la hiperinflación del 89. Entonces, el problema es mayúsculo y se viene acumulando hace mucho tiempo. Ahora, vos bien decís, digamos, le va a tocar a cualquiera de los dos. El tema es qué van a hacer, digamos, y ahí está la gran duda, porque, digamos, da la sensación de que Massa es continuidad, ¿no? O sea, por lo menos así lo entiendo yo. Yo no escuché de él, digamos, algún plan antiinflacionario. ¿Cuánto vamos de campaña? ¿6 meses? Sí. Bueno, yo no escuché ni una propuesta. Y si alguien la tiene, digamos, soy todo oídos para que me la compartan, porque viene siendo ministro hace un año, llevó la inflación a 140. Entonces, nada me indica a mí que seguir por este camino nos va a llevar a una situación mejor. Ahora, el otro candidato te propone algo por lo menos distinto, que no sabes si va a funcionar o no, pero va a ser distinto. Busquemos a Ocampo, por favor. Ayer en este seminario, no sé cómo llamarlo, que hace el estudio Marval, entre otros, estuvieron Marina del Poyeto y Emilio Campo. ¿Qué dijo Marina del Poyeto? Grosso modo es... El año que viene va a ser, en términos de promedio, peor que este. Porque cualquiera sea el que gane, tiene que tomar decisiones que van a generar más recesión. Si es que asumimos que hay que tomar decisiones para enfrentar la inflación, va a haber recesión, caída de la actividad, etcétera, etcétera. ¿Lo compartís a eso? Mira, a ver, es probable, pero de vuelta, todo depende de cómo el público recibe los anuncios que vos das, ¿sí? Te lo hago bien simple. Si vos haces algo similar a lo que pasó después de las PASO, devaluás y nada más, y después que siga y siga, lo más probable es que eso sea recesivo, que es lo que estás viendo ahora, con aceleración de la inflación. Ahora, si vos decís,
vamos a unificar los tipos de cambio, que eso obviamente implica llevar el oficial más cerca del blue que el blue del oficial, ¿no? Digamos, lo mismo que pasó en 2015, pero a la vez decís, vamos a bajar el gasto, vamos a bajar impuestos, vamos a empezar a desregular la economía para que sea más fácil hacer negocios, vamos a desregular la economía para que sea más fácil contratar, y digamos, y baterías de medidas que el público las reciba como expansivas, entonces es probable que el daño sea mucho menor. Entonces depende mucho de cómo el público, digamos, la red, eso. te lo resumo así, depende si te creen o no te creen. Bueno, eso, tema del proyecto. ¿Lo tenés a Ocampo para que podamos escucharlo? En la tele siempre pasa esto, que tenés que esperar y alargar. Emilio Campo es uno de los pocos funcionarios designados por Milei. El dolarizador. El dolarizador presidente del Banco Central. Vamos a dinamitar el Banco Central. Ayer dijo... Yo creo que lo que hay que cerrar es definitivamente la capacidad del poder político de emitir dinero discrecionalmente para financiar su exceso de gasto. Eso es lo que hay que terminar, definitivamente. Hay ciertas funciones del Banco Central que son necesarias y que obviamente no... Entonces yo creo que cuando hablamos de cerrar el Banco Central lo que estamos hablando es de terminar con este cáncer que ha sido la inflación. Fíjense ustedes, cuando Lenin llega al poder le hacen un reportaje y dice: la mejor manera de destruir el nacimiento de una sociedad capitalista es desvalorizando su moneda, destruyendo su moneda. Y es lo que venimos haciendo de hace 80 años. Es el principal problema de la economía argentina, tenemos que eliminarlo. Y o sea que en la propuesta libertaria no es que se elimina el Banco Central, se elimina la emisión. Claro, a ver, lo que dice Emilio es, el Banco Central es cierto, tiene distintas funciones. Argentina lo usa prácticamente para una única función, que es financiar al Estado vía emisión. Y esa es, digamos, la causa de la inflación. Entonces, parte de la reforma monetaria que propone Emilio, que lleva como, digamos, su conclusión es la dolarización, requiere ciertas condiciones, o, digamos, requiere reorganizar el Banco Central de cierta forma tal que, por ejemplo, el Banco Central tenga prohibido financiar al Estado. Ahora, cuando vos dolarizás, el Banco Central ya no puede emitir, porque la moneda local no existe. Entonces, eso eventualmente también se logra una vez que dolarizás. El tema es en la transición, que dolarizar tomará 6 meses, 1 año, porque, digamos, como mínimo el canje de billetes te toma ese tiempo. En el interín, prohibir que el Banco Central siga financiando el Estado para frenar esa canilla de la inflación. Ahora, después el Banco Central se termina convirtiendo en un ente regulador. Eso es lo que dice Emilio de reconvertir al Banco Central. Pero no lo cierran. No, a ver, ¿por qué no lo cerrás? El Banco Central, como vos tenés hoy, por ejemplo, la Superintendencia de Seguros de Salud, que lo que hace es regula las obras sociales, un mercado financiero tiene bancos y necesitas un ente que regule los bancos para que cumplan con las normas internacionales, etc. Sí. Entonces, el Banco Central se convertirá en eso, en una especie de policía de bancos para que cumpla la normativa. Bien. Nada más que eso. Bien. Pero evitás, digamos, la utilización política del Banco Central, que es lo que venimos sufriendo hace 70, 90 años. Muchísimas gracias, señor. Gracias a usted. Vamos a hacer una pausa. ¿Cómo anda? Bien. Lo veo bárbaro. ¿Sabe que me piden mucho los tips